Mateo tenía 9 años y una mochila con un parche mal cosido en la base. Era miércoles por la mañana y como cada día caminaba junto a su hermana Lucía hasta la vieja escuela de ladrillo sin pintar. Lucía tenía 15 y no oía desde los 3 años. A veces sonreía sin que nadie le hablara y eso bastaba para que algunos la llamaran rara. Pero para Mateo, ella era su universo silencioso. Si tú crees que los niños pueden cambiar el mundo, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video y deja tu like para que más personas escuchen historias como esta. Desde primero de primaria, Mateo había notado que los profesores no sabían comunicarse con Lucía. Tampoco lo intentaban. En la reunión de padres, su madre salió llorando al escuchar que lo mejor sería que Lucía no se presentara a los exámenes para no bajar los promedios del grupo. Todos fingieron que eso era normal. Pero Mateo, sentado al fondo, apretó los puños sin saber por qué algo le ardía por dentro. Esa noche, con una linterna bajo las cobijas, le preguntó a Lucía, usando señas torpes, si ella entendía lo que le enseñaban. Ella negó con los dedos y luego sonrió. Mateo no durmió. El abuelo Eusebio, que había sido mecánico, tenía un pequeño taller oxidado detrás de la casa. Allí, entre radios desarmados y estufas viejas, Mateo encontró una laptop empolvada con teclas flojas. No encendía bien, pero tras horas de ajustes la hizo funcionar. No era un niño común. Mientras otros jugaban fútbol, él reconstruía aparatos con paciencia quirúrgica. Nadie se había dado cuenta, pero llevaba meses aprendiendo por su cuenta sobre redes, bases de datos y servidores públicos. Lo hacía en secreto, como si se tratara de un juego íntimo entre él y la justicia. Mateo descubrió que el sistema educativo tenía una plataforma digital donde se reportaban apoyos asignados, necesidades especiales y distribución de recursos. Con solo 9 años, logró lo impensable: acceder con una clave antigua filtrada en foros públicos y navegar entre capas de información enterrada. Y entonces lo vio. Lucía ni siquiera figuraba en los reportes de inclusión. Su nombre había sido eliminado manualmente. Más aún, había correos de directivos justificando su omisión para no afectar los indicadores institucionales. Mateo sintió una rabia callada, del tipo que no grita, pero arde. Cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla azul, con la imagen reflejada de su hermana dormida en la otra habitación. Mateo no contó nada a nadie. En los días siguientes, fingía estar jugando en el patio, pero volvía siempre a la vieja computadora, como si cada clic fuera un paso en un terreno minado. Empezó a copiar todo: gráficos de presupuesto, listas de alumnos, registros de reuniones, correos internos con frases que dolían de leer. Todo en una carpeta que llamó Justicia para Lucía. A ojos de los adultos, él era solo un niño callado, medio distraído, pero dentro de él una revolución se formaba. Cada noche miraba a Lucía, dormida con la cabeza torcida en la almohada, y sentía que algo dentro de él ya no aceptaría el silencio como respuesta. La injusticia ya no era invisible, la veía con claridad, y la decisión de actuar ya estaba tomada. El sábado siguiente, mientras la madre lavaba ropa y el abuelo dormía en la hamaca, Mateo usó una conexión Wi-Fi pública de una tienda en el centro del pueblo. Sentado en la acera con su cuaderno en el regazo y la mochila entre las piernas, publicó un sitio simple, de fondo, blanco, con el título «¿Quién borra a los que necesitan ayuda?». En la parte superior, había un video que él mismo había grabado con la cámara incorporada de la vieja laptop. En el video, Mateo aparecía con el cabello despeinado, hablando bajo, pero firme. Explicaba con calma que su hermana nunca tuvo acceso a lo que era suyo por derecho. Mostraba fragmentos de los documentos, artículos de la Constitución, capturas de pantalla de los informes alterados.
Y al final miraba directo a la cámara y decía, si tú puedes oírme, piensa en quien no puede. Y aún así, merece ser escuchado. En menos de 12 horas comenzaron los accesos. Primero, una profesora de otro estado compartió el enlace con un comentario. Esto no puede ser real. ¿Un niño hizo esto? Después, una periodista especializada en educación retuiteó el video con la frase, un testimonio que duele, contado con una claridad que solo los niños poseen. Al día siguiente, el sitio cayó por exceso de accesos. Mateo, que no sabía exactamente qué era tráfico web, entró en pánico. Pensó que lo habían descubierto, pero cuando encendió la computadora de nuevo, el correo del sitio estaba lleno de mensajes de apoyo. Algunos venían de otros adolescentes con discapacidad que decían, gracias por hablar por nosotros. Otros venían de padres y educadores. La verdad se estaba difundiendo. El lunes, antes incluso de que comenzara la primera clase, 3 camionetas del gobierno estatal se estacionaron frente a la escuela. Era raro ver a alguien de afuera por allí, mucho menos autoridades de traje y portapapeles. La directora palideció. Los profesores cuchicheaban por los pasillos. Los alumnos se amontonaban cerca de las ventanas. Y en medio de todo eso, Mateo, con su mochila desgastada, caminó hasta la sala de la directora, sosteniendo una hoja impresa con el título Derecho a la educación inclusiva. Artículo 24. Nadie lo había llamado. Nadie sabía que era él. Pero entró, puso la hoja sobre la mesa y dijo solo, yo hice el sitio. No fue para molestar, fue para que Lucía no siga siendo invisible. La directora, una mujer rígida con el cabello recogido con horquillas, miró a Mateo como si no supiera si lo que veía era real. Durante segundos, nadie habló. Un inspector del gobierno, que hasta entonces estaba mirando el celular, levantó la vista. ¿Tú hiciste el sitio?, preguntó casi incrédulo. Mateo asintió despacio. No había miedo en su rostro, solo una firmeza que no combinaba con su edad. El hombre se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Mateo sacó de la mochila una carpeta plástica con los mismos documentos que estaban en línea. Todo impreso en hojas arrugadas y algunas con marcas de dedos. El silencio que se formó en la sala ya no era incómodo, era respeto. La noticia corrió por la escuela más rápido que cualquier rumor anterior. ¿Mateo? ¿El hermano de la muda? ¿Ese niño que nunca habla en clase? Los alumnos cuchicheaban en los pasillos. Algunos profesores, avergonzados, comenzaron a buscar en los archivos antiguos menciones al nombre de Lucía. Otros, más defensivos, decían que Mateo estaba exagerando, que no entendía cómo funcionaba el sistema. Pero había algo que nadie podía ignorar. Todo lo que mostraba era real. Los documentos estaban allí, los correos también. Y más que eso, el coraje que demostraba desmontaba cualquier argumento. Porque él no había atacado a nadie. Había dicho la verdad, con calma, con datos y con amor. Mientras los técnicos del gobierno reunían papeles y computadoras para auditoría, Mateo fue invitado a esperar en el patio. Se sentó en un banco de cemento, al lado de la cantina desactivada. Lucía se acercó despacio, mirando alrededor como quien teme ser llamada de nuevo problema. Mateo levantó los ojos y sonrió, mostrando los dientes por primera vez en días. Ella no sabía exactamente lo que él había hecho, pero percibió algo. Ahora miraban hacia ella, y no con pena, sino con atención. Se sentó a su lado, y por un instante los dos quedaron en silencio, el tipo de silencio que solo existe entre hermanos que ya dijeron todo, sin necesitar palabras. Más tarde, cuando las camionetas se fueron, el director regional de la Secretaría de Educación llamó a la madre de los dos para una conversación. La reunión fue breve y, al salir, la mujer no lloraba. Por primera vez, sonreía con los ojos húmedos. A la semana siguiente, llegaron intérpretes temporales a la escuela, mientras se procesaba la contratación definitiva.
Se abrió un programa estatal de revisión de casos similares. El sitio creado por Mateo fue presentado en una conferencia nacional sobre inclusión educativa. Recibió una carta oficial de reconocimiento que enmarcó y colgó en la pared de su cuarto, al lado del dibujo de una oreja con la leyenda: "Escuchar es un acto de justicia". Mateo no hablaba mucho sobre lo que pasó después. Cuando le preguntaban cómo aprendió todo eso, encogía los hombros y decía: estaba en Internet. Nunca buscó fama, ni entrevistas. De hecho, se ponía visiblemente incómodo cuando alguien lo llamaba genio o héroe. Para él, todo eso era solo lo que cualquiera haría por alguien a quien ama. El reconocimiento nacional no cambió sus hábitos. Seguía vistiendo las mismas camisetas anchas, aún usaba la mochila remendada y, siempre que podía, llevaba el almuerzo de Lucía envuelto en una servilleta con su nombre escrito con bolígrafo azul. En la escuela, sin embargo, todo había cambiado. Por primera vez, Lucía podía levantar la mano para responder, con la ayuda de una intérprete, y ver a la profesora esperando su respuesta con paciencia. Los compañeros ya no la miraban con extrañeza, y algunos incluso pedían que les enseñara señas simples. Mateo observaba todo desde lejos, como un pequeño arquitecto de una realidad nueva. Un día, al salir del aula, escuchó a dos profesores discutir sobre accesibilidad e inclusión, y sonrió por dentro. La invisibilidad de su hermana había sido rota, y eso, más que cualquier carta de mérito, era la verdadera victoria. También en ese período, Mateo empezó a escribir pequeños manuales de instrucciones en lenguaje simple para otros niños que, como él, querían entender cómo funcionaba el sistema público. Los llamaba guías para mentes inquietas. Usaba figuras, metáforas, preguntas directas, todo hecho con el mismo cuidado con que su madre doblaba su ropa en el tendedero. Enviaba los archivos por correo electrónico a cualquier profesor, padre o alumno que escribiera pidiendo ayuda. Nunca cobraba nada. Es conocimiento, y el conocimiento es para compartir, decía. Con 9 años, Mateo había entendido algo que muchos adultos aún no: que la información no es peligrosa. Peligroso es esconderla. Un sábado por la mañana, el abuelo Eusebio llamó a Mateo al galpón y señaló un regalo envuelto en papel de diario. Era una computadora nueva, comprada con la ayuda de donaciones que llegaron después de que la historia se hiciera viral. Mateo miró el paquete sin tocarlo por unos segundos. Luego, con delicadeza, abrió el envoltorio y pasó los dedos por las teclas lisas, como quien reconoce una vieja melodía. «Gracias, abuelo», dijo con una sonrisa contenida. Eusebio le dio 2 palmadas en la espalda y murmuró: «Hiciste algo que ni los grandes se atreven a hacer. Estoy orgulloso». Mateo no respondió. Solo se sentó junto al abuelo, los dos en silencio, escuchando el sonido del mundo que finalmente comenzaba a cambiar. El domingo siguiente, Mateo llevó la computadora nueva a la plaza central del pueblo, donde una antigua biblioteca comunitaria había reabierto después de años cerrada. El espacio aún olía a humedad y papel mojado, pero los vecinos ayudaban a limpiarlo, animados con la posibilidad de algo nuevo. Mateo pidió permiso para instalar su equipo allí, en un rincón cerca de la ventana. Cuando preguntaron por qué, respondió sin rodeos: «Para que otros niños puedan aprender lo que yo aprendí». Desde entonces, todos los sábados por la tarde se sentaba con pequeños grupos de estudiantes y explicaba, con diagramas hechos a mano, cómo funcionaban las redes públicas, los derechos educativos y hasta los principios básicos de la programación. No usaba términos técnicos, usaba historias. Un día apareció una niña llamada Abril, de 10 años, que tenía un hermano autista y quería saber cómo podía ayudarlo a ser escuchado en la escuela. Mateo la escuchó con atención, hizo preguntas directas y luego entregó una hoja con una lista de derechos y nombres de instituciones que podían apoyarla. «No tienes que pelear con nadie»,
le dijo, pero tampoco tienes que quedarte callada. Abril sonrió con los ojos húmedos. Esa tarde, los dos estuvieron en la computadora, buscando juntos formas de hacer las aulas más inclusivas. Al final ella le dijo, mi hermano no habla, pero yo sé cuando está feliz. Hoy va a estar feliz por mí. Mateo solo asintió, sintiendo que algo invisible también se había reparado allí. Mientras tanto, el sitio original que él había creado seguía siendo compartido por educadores de todo el país. Ya no era solo un caso aislado, se había convertido en símbolo de un cambio necesario. Universidades comenzaron a citar el caso en congresos de pedagogía y un grupo de abogados empezó a usar el material como modelo de denuncia ciudadana hecha por menores de edad. Todo esto sin que Mateo buscara reconocimiento. Seguía viviendo en la misma casa de techo bajo, lanzando piedras al arroyo con Lucía en las tardes calurosas y pidiendo pan fiado en la panadería cuando la madre no tenía dinero. Su vida no se había vuelto más fácil, pero ahora había respeto, había escucha. La profesora de ciencias, que al principio dudaba de su capacidad, un día le pidió disculpas mirándolo a los ojos. Pensé que eras un niño más distraído y resulta que eras un genio silencioso. Mateo, con las manos en los bolsillos, respondió con una leve sonrisa. No soy un genio. Solo no me gusta que me digan que no se puede. La frase quedó en la cabeza de la profesora por semanas y ella empezó a repetir a otros alumnos, no te digas nunca que no se puede. Así, poco a poco, el gesto de Mateo se fue difundiendo. No como un hecho aislado, sino como una forma diferente de mirar el mundo, con más preguntas, menos miedo y con valor para escuchar incluso lo que no se oye. Mateo nunca quiso ser famoso. Cuando un equipo de televisión le pidió hacer una entrevista en vivo, él se negó educadamente. Puedo escribir, pero no quiero que me graben. La reportera insistió, diciendo que el mundo necesitaba conocerlo. Él solo respondió, el mundo necesita escuchar a niños como mi hermana. En cambio, escribió una carta abierta, publicada en un portal de educación, donde hablaba de la importancia de crear escuelas que vean a todos los alumnos, especialmente a aquellos que no gritan, que no compiten, que no ganan olimpiadas, pero que resisten cada día al silencio. La carta se volvió viral. Profesores del interior, padres de niños neurodivergentes y hasta directores de colegios particulares comenzaron a discutir aquello que antes parecía tabú. ¿A quién estamos dejando de escuchar? La carta de Mateo terminaba con una frase que nadie esperaba de un niño de 9 años. Los sistemas son grandes, pero no son más grandes que el amor. Esa frase fue impresa en carteles, citada en charlas, garabateada en los cuadernos de alumnos de secundaria. Él no lo sabía de inmediato. No tenía redes sociales, ni celular propio, pero bastaba caminar por el pueblo y notar la mirada de algunos adultos para entender que algo había cambiado. Un día, al entrar en la tienda, el dueño lo saludó con una sonrisa y dijo, Mateo, si necesitas papel para imprimir, solo pídelo. Así era ahora. Sin alarde, las puertas que antes estaban cerradas empezaban a abrirse despacio. En la escuela, Lucía seguía su propio camino. Con el tiempo, empezó a ayudar a los profesores a aprender lengua de señas, enseñando señas básicas en el recreo. Algunos niños que antes se alejaban de ella, ahora la buscaban para jugar o pedir ayuda con gestos. El cambio era lento, pero real. En un ejercicio de redacción, se pidió a los alumnos que escribieran sobre quién admiraban más. Muchos citaron jugadores de fútbol, cantantes, madres. Lucía escribió solo 2 palabras, en letras grandes y firmes: mi hermano. La profesora no pudo contener las lágrimas al leerlo. Copió la frase y la pegó en la pared del aula, sin explicar nada. Quien sabía, entendía. Quien no,
lo entendería con el tiempo. En una tarde de lluvia fina, mientras ayudaba a su madre a barrer el patio, Mateo se detuvo de repente. Miró al cielo gris, escuchó el ruido del agua cayendo de los tejados y sintió algo extraño: tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía urgencia, ni rabia, ni inquietud. Solo un silencio bueno, lleno de sentido, como si el mundo finalmente estuviera intentando escuchar. Su madre percibió el gesto, le pasó la mano por el cabello, mojado, y dijo: «Tu hermana ya no está sola, mi amor, y vos hiciste que eso pasara». Mateo no respondió, solo apoyó el rostro en su hombro y dejó que la lluvia lavara, en silencio, lo que las palabras no podían. El invierno llegó trayendo vientos más fríos y mañanas silenciosas. La escuela empezó a recibir, poco a poco, nuevos materiales adaptados: libros con letras ampliadas, juegos con estímulos visuales, una impresora braille compartida con otros colegios de la región. Para muchos, aquello parecía obra del gobierno, pero en el fondo todos sabían. Había empezado con un niño y su hermana. Mateo, como siempre, observaba todo con una especie de cuidado silencioso. No se ponía en el centro. Solo quería asegurar que lo conseguido no se perdiera. Cada semana hacía una pequeña ronda por la biblioteca, anotando en un cuaderno lo que faltaba, lo que podía mejorar, lo que aún no había sido escuchado. Lucía, por su parte, ganaba confianza. Empezó a participar en pequeños debates en clase, usando la intérprete y, a veces, arriesgando palabras dichas en voz baja. La profesora decía que su voz era dulce como algodón mojado. Mateo sonreía cuando escuchaba eso. Sabía lo mucho que le costaba a Lucía cada frase, cada intento de romper el muro del silencio que los adultos habían construido a su alrededor durante tantos años. Un día, al salir de la escuela, ella le agarró la mano con fuerza, como cuando eran pequeños, y con un gesto simple señaló: «Gracias». Mateo solo movió la cabeza. Eso bastaba. También ese invierno, un grupo de educadores de la capital pidió autorización para visitar la escuela y conocer el proyecto de inclusión. Al llegar, esperaban encontrar especialistas, coordinadores, directores visionarios, pero encontraron un aula simple, una biblioteca improvisada y, al fondo, a un niño con camiseta gruesa explicando la estructura de un sistema de datos públicos a 3 compañeros menores. El líder del grupo, un hombre canoso y de voz pausada, se quedó parado minutos observando. Luego se acercó y preguntó: «¿Cómo aprendiste todo esto, Mateo?». Él pensó por un momento. Luego respondió: «Aprendí a mirar lo que otros no miran y a no quedarme callado cuando eso duele». La respuesta atravesó el grupo como un viento frío y limpio. El hombre solo asintió y anotó la frase en un cuadernillo. Más tarde, en un simposio sobre equidad educativa, contó la historia de Mateo sin citar el nombre completo, pero terminó diciendo: «Hay niños que no solo aprenden, enseñan, y hay que aprender a no pasar de largo cuando nos muestran lo que no queremos ver». Los aplausos que siguieron fueron largos. Algunos se emocionaron. Pero para Mateo, que esa tarde volvía a casa empujando la bicicleta de Lucía por una calle de tierra mojada, lo único que importaba era saber que su hermana ya no caminaba invisible. A ojos de mucha gente, Mateo era solo un niño tranquilo, de voz baja y pasos ligeros. Pero quien lo conocía de verdad, como Lucía, sabía que detrás de ese silencio vivía una mente inquieta, llena de caminos y preguntas. De noche, mientras la casa dormía, él aún accedía a documentos, estudiaba leyes de inclusión y escribía pequeños textos sobre accesibilidad con lenguaje infantil. Su objetivo ahora era armar una caja de herramientas para escuelas invisibles, una especie de kit con orientaciones simples para que profesores y alumnos identificaran casos como el de Lucía y supieran qué hacer. No quería crear una fundación,
ni dar entrevistas. Solo quería una caja, con herramientas que sirvieran a otros que, como él, ya no soportaban ver a alguien siendo borrado. Lucía fue la primera en revisar los materiales. Sentada en la mesa de la cocina, pasaba las páginas con los dedos mientras Mateo observaba sus reacciones. A veces sonreía, a veces fruncía el ceño. En uno de los folletos había una sección titulada «Lo que nunca debes decirle a un niño que necesita ayuda». Ella leyó cada frase, señaló «sí» con la cabeza y luego escribió con su letra redonda en una esquina, agrega «No estás solo». Mateo miró eso por segundos. Luego anotó en su cuaderno «Lucía es mi mejor editora». Y así seguían los dos, como si fueran los únicos autores de una nueva forma de convivencia. Un mundo con menos excusas y más escucha. La escuela, inspirada por el ejemplo de los hermanos, comenzó a realizar ruedas de conversación mensuales sobre diversidad. Profesores confesaron no haber sido entrenados para tratar con alumnos con discapacidad. Algunos lloraron al recordar casos antiguos en que fallaron por ignorancia. Otros, antes reticentes, se convirtieron en los primeros en llegar a las formaciones voluntarias promovidas por universidades aliadas. Mateo, aunque no participaba directamente en las ruedas, seguía todo a distancia. A veces dejaba pequeñas notas con ideas, sugerencias de lectura o frases impactantes firmadas solo con M. Nadie dudaba de quién era, pero respetaban su espacio. Era como si todos hubieran aprendido, finalmente, a escuchar incluso cuando el otro no habla. Un sábado, durante la preparación de una feria científica local, la profesora propuso a la clase de Mateo crear algo que ayudara a la comunidad. Los grupos se organizaron rápido: filtros de agua, huertos verticales, juegos de alfabetización. Mateo guardó silencio. Tras 2 días pensando, presentó su idea: un mapa interactivo con datos abiertos sobre escuelas de la región, incluyendo accesibilidad, apoyo a alumnos con discapacidad y denuncias públicas registradas. Los compañeros abrieron los ojos. La profesora tragó saliva. «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó, sin ironía. Mateo abrió su cuaderno, donde había dibujado cada parte del sistema. «Ya empecé a construirlo. Solo necesito que confíen». Durante las semanas siguientes, el aula se convirtió en un laboratorio silencioso. Mientras algunos pintaban carteles, otros traían extensiones eléctricas o compartían sus celulares para probar el mapa de Mateo. Por primera vez, él lideraba un grupo, no con autoridad, sino con naturalidad. Explicaba pacientemente cada etapa, dividía tareas, ayudaba a tipear los nombres de las escuelas. Hasta Lucía contribuía, catalogando símbolos de accesibilidad según sus propias experiencias. Cuando algo fallaba, Mateo respiraba profundo y decía: «Estamos aprendiendo». Y cuando algo funcionaba, sonreía, pero siempre aclaraba: «Esto no es mío, es de todos». Eso dejó huella en los compañeros. No se trataba solo de tecnología, era responsabilidad. El día de 1900, la feria, la gente pasó por los puestos con curiosidad. Había robots hechos con chatarra, experimentos de química, un prototipo de filtro solar casero. Pero al llegar a la mesa de Mateo, se quedaban en silencio. El mapa interactivo estaba abierto en una pantalla sencilla. Bastaba con hacer clic en una escuela para ver datos públicos, número de alumnos con discapacidad, si había intérprete, accesibilidad en baños, denuncias registradas. Todo explicado con claridad, con iconos coloridos y frases cortas. Algunos adultos fruncieron el ceño. «¿Y esto de dónde salió?». Mateo, con la camisa abotonada hasta el cuello, respondió: «De los datos del gobierno, solo que ahora se pueden ver». Algunos aplaudieron ahí mismo. También hubo quienes se quedaron callados, como tragando una verdad. Una profesora de otro municipio se acercó
emocionada. Contó que tenía un alumno ciego, pero nunca supo cómo pedir materiales adaptados. Mateo le imprimió uno de los folletos de su caja de herramientas y dijo: «Esto puede ayudar, y si necesita más, escriba al correo del sitio». Era simple, era real. La profesora sostuvo la hoja como quien sostiene una brújula, y antes de irse, miró a Mateo y dijo: «Tú no solo ves, haces que otros vean». Esa frase resonó en su cabeza por días, porque en el fondo era eso: no quería ser visto. Quería que los invisibles dejaran de serlo. De noche, en casa, Lucía dibujaba en el cuaderno mientras Mateo organizaba los archivos en la computadora. De repente, ella se volteó y le mostró la página. Era un retrato de los dos, ella sosteniendo una flor, él con un mapa en las manos. Arriba escribió con letras grandes: «Gracias por no rendirte». Mateo miró el dibujo y sintió el corazón apretarse, no por tristeza, sino por algo más profundo, la certeza de que, aunque pequeño, había hecho lo que muchos adultos jamás intentaron, y todo empezó por amor, no por ambición ni por rabia, sino por el deseo íntimo de que su hermana pudiera ser escuchada, no como excepción, sino como parte. En los meses siguientes, Mateo comenzó a recibir cartas de otros lugares del país, algunas de profesores que querían replicar su mapa en otras regiones, otras de niños con distintos tipos de discapacidad que decían: «Gracias por hacer algo por nosotros». Mateo leía todo con cuidado, organizaba las cartas en cajas y respondía con la ayuda de su madre. No daba consejos, hacía preguntas. ¿Qué cambiarías en tu escuela? ¿Cómo te gustaría que te miraran? ¿Qué necesitas para aprender mejor? Su mayor talento no era solo saber manejar sistemas, sino saber escuchar lo que nadie preguntaba. Era en eso que realmente era genial, en hacer que otros se sintieran visibles. Una de las cartas más marcantes vino de un niño llamado Ernesto, de 11 años, que decía tener parálisis cerebral y sentirse inútil en el aula. Mateo tardó días en responder. Cuando finalmente escribió, dijo: «No eres inútil. A veces el sistema está mal hecho, no tú. Si quieres, podemos pensar juntos cómo mostrarle a tu escuela lo que realmente necesitas». Incluyó un anexo con imágenes alternativas de participación en actividades y dejó claro: «No es trampa pedir ayuda, es tu derecho». Ernesto respondió una semana después: «Nunca nadie me había hablado así. Quiero intentarlo». Mateo imprimió esa respuesta y la pegó junto a la carta de la primera profesora que creyó en él. Allí, en la pared de su cuarto, guardaba lo que realmente importaba. Mientras tanto, Lucía iniciaba su transición a la secundaria con una nueva mirada sobre sí misma. Ya no evitaba los pasillos ni bajaba la cabeza cuando otros la miraban. Al contrario, ahora se erguía con suavidad, como quien sabe que tiene un lugar. Una vez, en una charla escolar, fue invitada a contar su historia. Usó señas y una compañera que aprendió con ella hizo la interpretación. Al final, hubo un aplauso, pero lo que más emocionó a Mateo fue lo que vino después. Una niña pequeña se acercó a Lucía, tocó su brazo y con dificultad señaló: «bonita». Lucía sonrió y respondió el gesto. Eso era todo lo que Mateo quería, que el mundo hablara el idioma de los que siempre fueron dejados de lado. Una mañana de primavera, el director de la escuela entregó a Mateo un sobre con el escudo de la Secretaría Nacional de Educación. Dentro había una invitación para participar en un proyecto de juventud ciudadana. Con él vendrían una computadora nueva, acceso a una mentoría especial y la oportunidad de estudiar con especialistas en tecnología pública. Mateo miró el sobre, luego a su madre. Ella sonrió y dijo: «Te lo ganaste, hijo, pero solo si quieres. Nadie te obliga». Él pensó unos segundos y respondió: «Quiero, pero solo si puedo seguir ayudando desde acá. No quiero irme de este lugar. Aquí todavía hay mucho por hacer».
Su decisión no sorprendió a nadie, porque quienes lo conocían sabían. Mateo no hacía lo que hacía por prestigio, lo hacía porque ya no podía fingir que no veía. Con el apoyo de la secretaría y la orientación de mentores, Mateo perfeccionó su mapa interactivo. Añadió filtros por estado, gráficos de accesibilidad y hasta un canal anónimo para denuncias de exclusión escolar. Pero hizo que todo fuera simple, ligero, navegable por cualquier niño. Llamó al nuevo proyecto Ojos Abiertos. Dijo que quería que cualquier alumno de una ciudad grande o de una escuela perdida entre montañas pudiera entender qué es un derecho, qué es una omisión y qué hacer ante el silencio. Lucía fue la primera en probar la versión final. Navegó el sitio con calma, haciendo clic en iconos coloridos y leyendo textos cortos. Al final dijo, «Esto puede cambiar muchas cosas». Mateo respondió, «Ya está cambiando». El proyecto ganó visibilidad y pronto, escuelas que antes ignoraban la inclusión empezaron a sentirse observadas. Algunas resistieron, diciendo que los datos eran manipulados. Pero bastaba un clic en el sitio para que cualquiera viera de dónde venía cada información, todo cruzado con fuentes oficiales. No había espacio para excusas, había hechos. En una entrevista, un especialista en educación pública afirmó, «Lo que Mateo ha hecho es lo que todos los ciudadanos deberían aprender desde niños, vigilar, preguntar y actuar». Pero para Mateo, la frase que más guardaba era una que un compañero le dijo un día en el recreo, «Antes no entendía por qué mi primo no venía más. Ahora sé que fue porque nadie lo escuchó». A pesar de la repercusión, Mateo seguía viviendo con sencillez. Ayudaba a su madre con las tareas, arreglaba radios viejos con su abuelo y cuidaba un pequeño jardín que él y Lucía habían plantado en el fondo de la casa. Un día, encontró una carta dejada bajo la puerta de la escuela. Era de una profesora anónima que decía, «Perdón por no haber visto antes, perdón por haber callado». Mateo leyó la carta sentado bajo un árbol, dejó que el viento pasara entre las hojas y con calma guardó el papel en el bolsillo. Ya no hacía falta responder todo. A veces, el silencio era suficiente para mostrar que el mundo finalmente despertaba. Al final de ese semestre, Mateo fue invitado a hablar en una conferencia infantil sobre tecnología y ciudadanía. Aceptó con una condición, que Lucía fuera con él. La organización se sorprendió, pero accedió. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. Niños de diferentes lugares, profesores, periodistas. Cuando subió al escenario, Mateo no habló solo. Comenzó diciendo, «Mi nombre es Mateo, pero hoy no vengo solo. Ella es Lucía, y sin ella, yo nunca habría hecho nada». Entonces, ambos comenzaron a presentar cada uno a su manera, él con palabras y datos, ella con señas e imágenes, y allí, frente a todos, demostraron que ninguna voz es pequeña cuando se trata de justicia. Al bajar del escenario, una fila de niños esperaba para hablar con ellos. Algunos querían darle la mano a Mateo, otros solo abrazar a Lucía. Una niña lloraba porque, por primera vez, había visto a alguien comunicarse como su hermana autista. Un niño trajo un dibujo con un mapa y escribió en la parte superior, «Quiero hacer uno como el tuyo en mi pueblo». Mateo guardó todas las notas con cuidado, como quien sabe que sostiene semillas. Esa noche, en el hotel sencillo donde se alojaron, él y Lucía se quedaron despiertos hasta tarde, dibujando juntos. Él hacía esquemas de datos, ella dibujaba manos y ojos, y en el centro de la hoja escribieron juntos, «Escuchar es el principio de todo». En los meses siguientes, el proyecto Ojos Abiertos fue adoptado como referencia en varias redes de enseñanza. En vez de intentar frenar el movimiento, muchos gestores comenzaron a adaptarse. Ciudades pequeñas crearon comisiones de inclusión escolar. Profesores fueron incentivados a tomar cursos de lengua de señas y accesibilidad.
Pero lo que más impresionaba era cómo los propios alumnos empezaron a transformar sus escuelas. Niños con discapacidades comenzaron a ser llamados para liderar proyectos, contar sus historias, proponer cambios. Era como si finalmente se hubiera retirado un telón, y detrás había un mundo entero de talento, valor y belleza que nadie había parado a ver. Mateo seguía escribiendo, pero ahora con ayuda de otros. Transformó sus guías en libretos ilustrados, con colaboración de jóvenes con diferentes habilidades. Había textos en braille, versiones narradas en audio, traducciones a lenguas indígenas. Decía que el conocimiento no podía ser un muro, debía ser un puente. Creó un foro digital donde niños de todo el país podían compartir ideas, dudas y soluciones. Llamó a ese espacio la Sala del Futuro, pero siempre decía, el futuro ya empezó. Era su forma de recordar que la transformación no está en los discursos, sino en los gestos, y que cada gesto, por pequeño que parezca, tiene el poder de abrir caminos. Un día cualquiera, mientras revisaba los códigos de su sitio, Mateo recibió una notificación. Era Ernesto, el niño con parálisis cerebral que había escrito meses antes. Ahora usaba un sistema de comunicación por voz digital. Decía, mi escuela cambió. Ahora tengo una asistente y quiero enseñarle a otros lo que tú me enseñaste. Mateo miró el mensaje varios minutos, con los dedos sobre el teclado. Luego escribió solo, gracias por no rendirte. Cerró el notebook. Salió al patio y encontró a Lucía regando las plantas. Se sentó a su lado en silencio. Allí, en el ruido tranquilo de las hojas mojadas, Mateo sintió otra vez lo que lo movía desde el principio, la certeza de que nadie en ningún lugar debería crecer invisible. Llegó entonces el cumpleaños número 10 de Mateo. Su madre preparó un pastel simple, con cobertura de dulce de leche, y el abuelo encendió las velas con una caja de fósforos antigua. Lucía dibujó un cartel con las palabras «Gracias por abrir ventanas» y lo pegó en la pared con cinta adhesiva. Había pocos invitados, algunos compañeros de la escuela, 2 profesoras y Abril, la niña que, meses atrás, aprendió con Mateo a defender a su hermano autista. Ella trajo un regalo, envuelto en papel de diario, un cuaderno hecho a mano con páginas en blanco y la frase, para que sigas escribiendo lo que el mundo necesita. Mateo abrió el regalo en silencio, tocando el papel con los dedos como si leyera algo invisible allí, y sonrió. Durante la fiesta, entre risas y jugos servidos en vasos de plástico, alguien le preguntó qué quería ser cuando creciera. Mateo se quedó unos segundos en silencio. Luego respondió, no sé qué nombre tiene, pero quiero seguir arreglando lo que otros creen que no se puede. Todos rieron con cariño, pero por dentro sabían que esa era quizás la definición más exacta de lo que él ya hacía, porque desde los 9 años, Mateo no construía solo sitios o mapas, reconstruía caminos, y lo hacía sin querer cambiar el mundo entero de una vez, solo lo suficiente para que más personas pudieran caminar sin miedo a desaparecer. Al caer la tarde, cuando los invitados ya se habían ido, Mateo subió al techo de la casa con una manta sobre los hombros y un libro bajo el brazo. Se sentó junto a la chimenea y quedó mirando el horizonte. Era su lugar favorito para pensar. Desde allí veía la escuela, los árboles lejanos, el camino por donde pasaban los camiones lentos. Pensó en cómo todo había cambiado desde aquella noche en que, con una linterna bajo las cobijas, descubrió que su hermana había sido borrada de los registros. Pensó también en cómo nada de eso habría pasado si hubiera creído que no se puede. Y allí, envuelto en el viento suave de la noche, Mateo tomó una decisión. Al día siguiente, llevó un nuevo proyecto a la escuela. No era tecnológico. Era una propuesta para que, cada mes, un niño con discapacidad fuera invitado a liderar una actividad en clase, un juego, una lectura, una explicación de algo que amaba.
Llamó a la propuesta escuchar con otros ojos. Le dijo a la profesora que quería que todos entendieran que escuchar no es solo con los oídos, es con el tiempo, con la paciencia, con la mirada. La profesora leyó el texto y solo dijo, vamos a hacerlo. A la semana siguiente fue Lucía quien abrió la ronda de lectura con un poema que ella misma escribió en señas, traducido por Abril. Y en ese momento, todos entendieron lo que Mateo había intentado decir desde el principio, que todo niño tiene una voz, y que el mundo cambia cuando decidimos escucharla. El tiempo pasó despacio, como si la vida finalmente hubiera aprendido a respetar el ritmo de cada uno. Mateo seguía creando proyectos, pero ahora con más ligereza. Ya no sentía la urgencia de probar nada al mundo, solo el deseo de seguir plantando lo que había aprendido, que nadie nace invisible. Poco a poco, más niños se unieron a él, niños que no querían escenario, sino justicia. En pequeñas reuniones en el patio de la escuela pensaban juntos en nuevas formas de hacer que todos tuvieran voz y voto. Era un movimiento sin nombre, sin líderes, pero con propósito. Y ese propósito guiaba todo. En una de esas reuniones, un niño con dislexia contó que evitaba leer en voz alta por miedo a equivocarse. Mateo sugirió, ¿y si hacemos una lectura compartida? Uno empieza, el otro sigue, y nadie se queda solo. La profesora adoró la idea, la actividad se implementó, y el niño que antes se callaba empezó a levantar la mano. Cada pequeño gesto de esos era para Mateo un hito silencioso. No necesitaba medallas, solo necesitaba ver rostros que se abrían, niños que se permitían, porque en el fondo siempre supo que el verdadero impacto de la inteligencia no está en la exhibición, sino en la transformación que provoca. Lucía, cada vez más confiada, empezó a asistir a talleres culturales, donde comenzó a dibujar con otras niñas sordas. Descubrió que sus señas podían convertirse en imágenes y que su arte tenía voz aún sin sonido. Mateo la acompañaba de vez en cuando, pero prefería verla a distancia, floreciendo a su propio ritmo. Un día, ella le mostró una serie de dibujos que había hecho titulados Las formas de ser escuchada. En cada página aparecía un niño diferente con una pequeña luz sobre la cabeza, mientras adultos alrededor aprendían a escuchar con el corazón. Mateo sostuvo el cuaderno por largos minutos y dijo, «Es hermoso». Pero por dentro sabía que eso era más que bello, era justo. Con la llegada de un nuevo año escolar, la escuela empezó a recibir alumnos de pueblos vecinos, muchos con necesidades específicas. Vinieron en busca de lo que escucharon llamar escuela que escucha. Y realmente algo había cambiado allí. Las reglas se adaptaron, los horarios se flexibilizaron, las metodologías empezaron a respetar los cuerpos y los tiempos de cada uno. Mateo, ahora con 10 años cumplidos, seguía participando en todo, pero cuando le preguntaban, decía, no soy el ejemplo, solo soy parte, porque él nunca quiso ser el centro. Quiso ser puente, paso, memoria viva de que sí es posible cambiar una estructura, empezando por un gesto. En la primera semana de marzo, una comisión internacional de derechos educativos visitó la escuela. Vinieron de lejos, atraídos por relatos de que allí, en un pueblo olvidado del interior, había comenzado una revolución silenciosa. Asistieron a presentaciones, observaron clases, conversaron con alumnos, pero lo que más los impactó fue el mural en la entrada, hecho por niños, con frases en varias lenguas de señas, escritas, dibujadas o solo sugeridas con colores y gestos. En el centro, una frase especial llamaba la atención. Aquí nadie camina solo. Cuando preguntaron quién la había escrito, todos miraron a Mateo. Él, avergonzado, solo respondió, «Fue Lucía». Después de la visita, la escuela fue reconocida como modelo de inclusión afectiva y ciudadana. Vinieron reporteros, investigadores,
curiosos. Pero como siempre, Mateo se apartaba cuando se encendían los reflectores. Prefería los bastidores. Seguía enviando correos, actualizando su sitio, creando nuevas secciones con preguntas frecuentes y herramientas de apoyo. Pero cuando la profesora sugirió que diera una charla online, respondió: «Solo si Lucía me acompaña». Y así fue. En la pantalla, los dos aparecieron juntos. Él con voz calmada y pausada, ella con gestos firmes y sonrientes. La presentación fue vista por más de 10.000 personas en tiempo real, pero para Mateo, lo más importante fue el comentario de una madre al final. «Hoy entendí cómo puedo mirar a mi hijo». Ese mismo mes, Mateo recibió un mensaje de un profesor universitario de la capital. Había un grupo de investigación interesado en crear, con su ayuda, una plataforma nacional de monitoreo de inclusión. Sería un proyecto grande, con patrocinio público, becas y visibilidad. Mateo pensó durante días. Habló con su madre, con su abuelo, con Lucía, y luego respondió: «Acepto, pero no quiero salir de mi escuela. Desde aquí ya aprendí cómo se cambia el mundo». El profesor aceptó su condición, y las reuniones comenzaron a realizarse por videollamada, siempre en la tarde, después de las tareas y antes de ayudar a su madre a preparar la cena. En una de esas reuniones le pidieron a Mateo que eligiera un nombre para el nuevo sistema. Pensó un instante y dijo: «Quiero que se llame Lucía». Hubo un breve silencio, y alguien preguntó: «¿Por qué?». Mateo respondió: «Porque hay muchas Lucías en el mundo, y no quiero que nadie más tenga que ser invisible para que otros aprendan a mirar». La frase quedó grabada en el informe final del proyecto, citada en artículos, reproducida en murales. Pero para Mateo, eso no era poesía, era verdad, porque todo su camino comenzó allí, cuando entendió que el mundo no necesitaba héroes, necesitaba niños que no tuvieran miedo de ver. Con el paso del tiempo, Mateo empezó a ser buscado por otros jóvenes que también querían cambiar sus escuelas. Algunos venían con proyectos ya listos, otros solo con preguntas y miedos. Mateo escuchaba a todos. A veces permanecía en silencio largos minutos antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía el valor del silencio. Aprendió con Lucía que escuchar de verdad es también saber esperar. Y así creó un pequeño grupo de mentorías informales llamado Escuelas que Despiertan. Ningún adulto coordinaba. Eran niños ayudando a niños, compartiendo ideas, estrategias, dudas y consejos. Y allí, más que en cualquier congreso, Mateo se sentía parte de algo vivo. Una tarde, mientras pegaba etiquetas en nuevos libros de accesibilidad donados a la biblioteca de la escuela, Lucía apareció con una caja de cartón en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó. Ella abrió la tapa despacio. Dentro, decenas de cartas recibidas durante el último año. Agradecimientos, pedidos de ayuda, invitaciones, confesiones. «Creo que deberíamos hacer algo con esto», señaló. Mateo miró la caja como quien ve un baúl de historias no contadas. «Podemos armar un libro», sugirió. Y así nació la idea de Voces que se ven, una colección de relatos de alumnos invisibilizados, transformados por la escucha y la acción. El proyecto del libro fue creciendo. Profesores de literatura ayudaron en la edición, bibliotecarios organizaron las categorías, jóvenes ilustradores sordos y ciegos crearon imágenes táctiles y visuales. Mateo quería que el libro fuera distribuido gratuitamente en escuelas públicas. Cuando presentaron la propuesta al Ministerio de Educación, muchos se emocionaron. Algunos dijeron que era el material más honesto que habían leído sobre inclusión. Pero Mateo no permitió que usaran su nombre en la portada. Pidió que solo apareciera escrito por quienes decidieron no callar. El libro fue lanzado a fin de año con una tirada inicial modesta, pero el impacto fue inmediato, porque allí, en esas páginas, cada historia decía lo mismo:
Cuando alguien nos escucha, volvemos a existir. En la ceremonia de lanzamiento, Mateo se sentó al fondo, junto a Lucía. Vio a las personas hojear el libro con cuidado, algunas llorando bajito. En un momento, una niña con discapacidad visual fue llamada al escenario para leer un fragmento en braille. Su voz temblaba pero siguió firme. Al terminar, el auditorio se puso de pie en silencio y luego aplaudió con fuerza. Mateo miró a Lucía. Ella sostenía una flor hecha de papel con los signos de gratitud dibujados en los pétalos. ¿La hiciste tú?, preguntó. Ella asintió. Mateo sonrió. En ese instante entendió que no había vuelta atrás, porque cuando una voz silenciada encuentra su espacio, nunca más se calla. Esa noche, al regresar a casa, Mateo y Lucía caminaron despacio por el camino de tierra, sin prisa. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas, y el aire olía a pasto recién cortado. ¿Crees que hicimos algo importante?, señaló Lucía. Mateo pensó unos segundos antes de responder. No sé si cambiamos el mundo, pero sí hicimos que algunas personas dejaran de sentirse solas. Y eso, para él, era suficiente. Llegaron a casa con los zapatos sucios de barro y el corazón lleno de algo que ni sabían nombrar. Era paz, tal vez, o la extraña sensación de haber hecho exactamente lo que debía hacerse. Al día siguiente, Mateo llegó temprano a la escuela, antes de que sonara el primer timbre. Llevaba en las manos un sobre pequeño, cerrado con un pedazo de hilo. Pidió permiso para entrar a la sala de profesores y dejó el sobre la mesa de la coordinadora. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita en letras pequeñas. Escuchar también es enseñar. Era un agradecimiento, pero también un recordatorio, porque, para él, escuchar a un niño no era un favor, era un deber, y cada profesor, cada adulto, tenía el poder de ser el primero en ver a alguien que todos los demás decidieron ignorar. Unos días después, mientras organizaba archivos antiguos en la computadora, Mateo encontró la primera carpeta que creó, Justicia para Lucía. La abrió con cuidado, como quien revisita un diario olvidado. Allí estaban los primeros documentos, las capturas de pantalla de los correos, el video casero con la voz tímida diciendo, «Si tú puedes». Oírme piensa en quien no puede. Vio la grabación hasta el final, sin parpadear. Cuando terminó, quedó en silencio varios minutos. Luego hizo clic en «Guardar copia» y renombró la carpeta como «Nunca más invisible». Cerró el notebook despacio, se levantó y fue al balcón. Lucía regaba las plantas distraída. Él la observó un instante y sintió lo mismo de siempre, que todo había empezado allí, con ella. Al finalizar el año escolar, se realizó un evento simple en el patio de la escuela. Hubo presentaciones musicales, juegos, discursos, pero el momento más esperado fue cuando anunciaron un homenaje especial a un alumno que nos enseñó a mirar de otra manera. Todos aplaudieron. Mateo se acercó al escenario con las manos en los bolsillos, tímido como siempre. Recibió un certificado y un pequeño trofeo de madera con el nombre del proyecto Escuelas que Escuchan. Pero, al tomar el micrófono, no habló de sí mismo. Dijo solo, «Este premio es para todos los que alguna vez pensaron que no tenían voz. Sí la tienen, y yo los escuché». Y así terminó ese año. Sin fuegos artificiales, sin titulares, sin final grandioso. Solo con niños que ya no se escondían, profesores que ya no fingían no ver, y una escuela que finalmente sabía escuchar. Mateo siguió siendo él mismo, curioso, callado, obstinado, y Lucía ahora caminaba a su lado no como sombra, sino como presencia completa. Porque lo que Mateo construyó no fue solo un sitio, un mapa, un proyecto. Lo que construyó, con 9 años, una hermana olvidada y un dolor que se volvió coraje, fue un espacio donde nadie más tendría que pedir permiso para existir.